Ya estamos de regreso aquí en Ahora. Estamos hablando hoy acerca de las pandillas en Nicaragua. En el segmento anterior estuvimos conversando con Ivette Espino, ella es coordinadora de proyectos comunitarios de CEPREV. Nos contaba un poco acerca de la situación actual de las pandillas en los barrios en los que trabaja CEPREV. Y ahora conversaremos con Roberto Cajina, consultor civil en seguridad, defensa y gobernabilidad democrática. Gracias por acompañarnos aquí en el programa. Y bueno, hablábamos con Ivette un poco sobre el número actual de grupos juveniles que hay en los barrios de Managua, contabilizado unos 38, 40, pero antes de entrar de lleno, una pregunta básica que quisiera hacerle es acerca del fenómeno de la pandilla en Nicaragua, que podría decirse que es completamente diferente al tema de las maras en el Triángulo Norte, en países como Honduras, El Salvador. ¿Cuál es la diferencia básica y cómo eso ha precisamente venido evolucionando el fenómeno como tal en nuestro país? La diferencia básica original es el origen mismo de las pandillas. Las pandillas, en el caso de El Salvador, que es donde se concentran originalmente y después se esparcen a Guatemala y Honduras, son conformadas por grupos de jóvenes salvadoreños que fueron expulsados por la guerra civil en El Salvador. Usualmente emigraron hacia California y en algunas ciudades de California donde existen gangs, en inglés las pandillas, propiamente tal, rusas, húngaras, japonesas, mexicanas, etcétera. Estos jóvenes salvadoreños, digamos, aprendieron a vivir en ese ambiente, la defensa de sus territorios, porque además hay una cierta territorialidad en la migración, ¿no? Se ubican en determinados vecindarios, en determinados barrios, etcétera. Pero también aprendieron las malas costumbres, las malas prácticas, es decir, a delinquir como delinquían estas pandillas. Al terminar la guerra civil en El Salvador en el 92, con la firma de los acuerdos de paz, el gobierno de Estados Unidos comenzó un proceso de repatriación de muchos de estos jóvenes, una gran cantidad de estos jóvenes que habían delinquido, que tenían antecedentes penales y que por lo tanto no podían ser sujetos, digamos, de ningún beneficio de carácter migratorio. Al regresar a El Salvador, se reagrupan, aparecen las dos pandillas, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que son rivales entre sí, que no solo rivalizan por el territorio, sino que rivalizan por otros, digamos, extorsiones a transportistas, extorsiones a comerciantes, etcétera. Tienen una estructura jerárquica, si bien no es de carácter militar, digamos, disciplinada, estricta, tienen una estructura de mando, de transmisión de órdenes, de cumplimiento de órdenes. Mientras que en el caso de Nicaragua es, digamos, como una especie de fenómeno de reflejo espejo, pero casi natural, en donde se juntan por varios factores. Por un lado, el factor exclusión social de educación, de servicios de salud, de oportunidades laborales, pero también a la par de esos factores, el hecho mismo de compartir un barrio, de compartir una cuadra, de compartir una comunidad. No tienen estructuras jerárquicas, no conforman grandes grupos, sino que son pequeños grupos. Estabas hablando de lo que te decía la investigadora de CEPREV, de 38 en Managua aproximadamente. Ni en El Salvador, en Guatemala y Honduras se habla de 38, se habla de 2. Ya, Mara Salvatrucha, Barrio 18, nada más. ¿Cómo se explica el auge de las pandillas en toda la década de los 90, cuando hay un mayor índice de delincuencia en el país, en cuando se habla mucho de pandillas que se volvieron famosas, por así decirlo, en los medios de comunicación, un repunte de los actos delincuenciales que perpetraban estas pandillas? Mira, creo que ahí hay, ese puede ser un efecto residual de la guerra. Hay que recordar que una cantidad inmensa de jóvenes fueron al servicio militar y tuvieron entrenamiento militar, capacidad conspirativa, base social, insatisfacciones sociales, insatisfacciones económicas, la necesidad de la protección de la familia, de la novia, de la madre, de los vecinos de la cuadra, etcétera. Es esencial reconocer la ausencia, ¿ya?, de políticas públicas que pudieran llenar esos huecos que provocan la insatisfacción social. Alto jefe de policía que planteaba que en los años 90 habían como dos grandes, digamos, bloques, ¿no?
Uno era, no, los pandilleros son delincuentes y hay que tratarlos como tal. Y otros no, hay que ver cómo entramos. Y bueno, hay una gran diferencia también que no es simbólica nada más, y es el tema de los tatuajes. Es decir, los tatuajes de acá son, de los grupos, de las pandillas en Nicaragua, son más simbólicos que otra cosa, mientras que los tatuajes, en el caso de la Mara, de Mara Salvatrucha y de Barrio 13, indican incluso hasta cantidad de muertos, tipos de muertos, tienen toda una simbología alrededor de la violencia. En este caso más bien es una especie, como te decía, de efecto espejo, de reflejo espejo. Drogas y uso de armas de fuego. ¿Cómo estos dos ingredientes vienen a sumar o a restar al fenómeno de la pandilla, al tema del el poder que reside en estos grupos dentro del funcionamiento de las comunidades? Creo que sí, el fenómeno de las pandillas como tal puede estar vinculado directamente al fenómeno de droga y uso de armas de fuego, hechizas o industriales, cualquiera de las dos. Sin embargo, no creo que exista hasta ahora ningún estudio a profundidad que establezca exactamente la relación que existe entre droga, armas de fuego, violencia juvenil. A ver, existen sí, no estudios, pero datos oficiales de la policía sobre alcohol, accidentes de tránsito. Entonces, creo que tal vez la policía, los organismos de la sociedad civil deberían hacer un esfuerzo para poder incorporar esos tres indicadores, tres indicadores que sean droga, armas de fuego, violencia juvenil. En el caso, por ejemplo, de las armas de fuego, yéndome a un organismo de Naciones Unidas que se llama Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los registros estadísticos de homicidios por 100.000 habitantes son bastante completos, pero los registros estadísticos de homicidios cometidos por armas de fuego son prácticamente incompletos. Entonces, ¿por qué? No por un problema de Naciones Unidas, sino por un problema de las policías o de los ministerios de gobernación que alimentan a esa oficina de Naciones Unidas. Es decir, debería agregarse indicadores nuevos en los anuarios de la policía, en el caso de Nicaragua, y en los informes estadísticos de las policías de los otros países de Centroamérica también. De la misma manera que en el caso de Centroamérica, hay otra tesis del organismo, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que plantea que los narcotraficantes, entre más desapercibidos pasen, más es el lucro de su negocio. Y si las condiciones son estables, es decir, si hay relaciones entre los diferentes grupos, digamos, relaciones de cooperación o por lo menos relaciones de no agresión, sin interferencias, sin tumbadores, normalmente el narcotraficante o los cárteles o los grupos de apoyo o los transportistas, como le llaman en el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras, funcionan, digamos, normalmente y no son, digamos, no muestran la cara de la violencia que usualmente se les presenta en los medios. Cuando ellos sienten que hay problemas internos, hay enfrentamientos entre estos cárteles, entre estos transportistas, entre estos grupos de apoyo. Cuando sienten además que van a ser agredidos por la policía o por el ejército, igualmente tienen que responder. El caso de México, cuando antes de llegar el presidente Felipe Calderón a México, prácticamente Ciudad Juárez era inexistente en los medios de comunicación. Cabezas colgando en los puentes eran inexistentes en los medios de comunicación. Le declara la guerra Calderón a la droga y la droga responde con guerra. En el caso de las pandillas también, el empleo de militares en El Salvador, en Honduras y en Guatemala para luchar contra la violencia juvenil, lo que ha provocado es el efecto inverso. El efecto inverso es una respuesta también militar. Es decir, pandilleros o mareros en Guatemala, El Salvador y Honduras, armados con fusiles AK, con RPG-7, que son incluso sustraídos
por militares de los almacenes militares y vendidos a los grupos estos juveniles. En el caso de Nicaragua hay una diferenciación, Cindy. Existe lo que la policía llama pandillas y lo que también llaman grupos juveniles en situación de riesgo social. La diferencia es una delgada línea roja penal. Quien transgredió esa línea roja penal y asesinó, robó, lesionó, mató, secuestró, extorsionó, eso es pandilla. Pero quien no ha transgredido esa pequeña línea roja son los grupos de jóvenes que se sientan en la esquina de la calle, ya, posiblemente a tomarse algunos tragos, un poquito de marihuana, a conversar sobre sus situaciones, sus problemas, sus cosas, las novias, las familias, etcétera, pero que no han transgredido la ley, no han violado la ley. Y la policía tenía ya entonces una doble proyección, una doble política hacia cada uno, hacia esos grupos. En el caso de las pandillas se trataba de dos cosas: de desmovilización y de reinserción. Y en el caso de los grupos juveniles en situación de riesgo social, de reinserción, a través de diferentes programas, pero en especial uno muy bueno que tiene la policía, o que tenía la policía, que es el grupo Juventud, el Centro Juventud, que está situado ahí en el Camino de las Agüitas, o en esos lados de ahí del sureste de Manaos. Los números cómo cambian, ¿no? Para 1999 la Policía Nacional estimaba que habían unas 110 pandillas en las que estaban incorporadas unos 8.500 jóvenes. Luego vemos los datos que tiene actualmente CEPREV, que habla de apenas unas 38, y tanto la Policía Nacional como diferentes organizaciones no gubernamentales como CEPREV, o más atrás la Fundación Nicaragua Nuestra, pues se jactan de haber logrado hacer esa disminución en el número de pandillas, o de cambiar la razón de existencia de las pandillas. ¿Qué tanto se puede creer en que estas son las razones primordiales? El trabajo de tanto policía como ONG fue lo que realmente hizo que se cambiara el tema de la pandilla, o si hay otras razones que están más de fondo. Más bien lo que yo creo que se ha dado es una especie de disolución interna de esos vínculos de amistad, de intereses comunes, etcétera. Y eso no quiere decir que los jóvenes, sus necesidades, las exclusiones sociales hayan desaparecido, pero que sí puede ser que las estén tratando de resolver de manera individual o en grupos inclusive muchísimo más pequeños, básicamente sustentados en relaciones de amistad, en relaciones de intereses comunes, pero muchísimos más pequeños, que ya no operan como operaban tradicionalmente. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos me gustaría que habláramos acerca de qué pasará actualmente con el tema de las pandillas, cómo se está manejando y cuáles son precisamente las circunstancias que podrían detonar una situación peligrosa en el país en cuanto a este tema. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos aquí en Ahora.